Y mientras que buscan Primera de Reyes, capítulo 2, ¿cuántos hombres hay acá presentes? A ver, ¿cuántos pueden ahí poner la mano levantada, a lo mejor, o poner en el chat? Acá hay un hombre, un hombre de Dios, un hombre que está preparado para todo, ya, porque justo quiero hablar a ustedes hombres, ya, a todos nosotros los que somos hombres, porque la verdad, la Biblia enseña bastante acerca de cómo debe ser un hombre. Y acá en el texto, justo en el que vamos a leer acá en Primera de Reyes capítulo 2, vamos a ver una conversación de un hombre conforme al corazón de Dios que está animando a su hijo a ser también un hombre, pero un hombre a la manera de Dios. Y mira lo que dice Primera de Reyes capítulo 2, versículo 1 al versículo 2, va a estar apareciendo también en pantalla. Dice la palabra de Dios: esfuérzate y sé hombre, así se llama el título del mensaje del día de hoy. Versículo 1 dice: llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Y mira las siguientes 4 palabras que da el texto del capítulo número 2: esfuérzate y sé hombre. Esfuérzate y sé hombre. Acá vemos el consejo de un padre que le está dando a su hijo y le está animando a esforzarse y ser hombre. Porque ¿sabes qué? Según la Biblia, ser hombre no es algo de género. No es aquí el que grita más, o el que manda más, o el que golpea más fuerte la mesa. Más bien, ser un hombre conforme a Dios tiene más que ver con una cualidad que vamos a estar estudiando en el versículo número 3, y acá vamos a ver qué es un hombre, cómo se ve un hombre de Dios. Ojo, estamos hablando de cómo se ve un hombre según Dios, porque ya entendemos cómo se ve un hombre según el mundo, o cómo piensa el mundo que debe ser un hombre, hablando de la varonilidad, de ser macho, por así decirlo, y a veces bromeamos con lo que algunos pueden pensar: yo soy más macho que otros, y hay como diferentes tipos de bromas y juegos, pero hablando según Dios, ¿qué es un hombre? Y el día de hoy, si tú eres un hombre, amén hermanos, a ver cuántos hombres hay nuevamente, si tú eres un hombre, entonces este versículo, el versículo número 3, va a desafiarte y nos va a animar a poder vernos como lo que realmente somos, un hombre según Dios. Versículo número 3, mira lo que dice la palabra de Dios, versículo número 3: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. ¿Cómo se ve un hombre según Dios? Quizás no te diste cuenta, pero en este versículo hay 4 cualidades que tiene un hombre según Dios. Y vamos a estar analizando una por una el día de hoy. Por eso, en este estudio, sé un hombre, esfuérzate y sé un hombre. Quiero animarte a que tú puedas representar en tu vida estas cualidades que vamos a ver el día de hoy. En primer lugar, si quieres tomar apuntes, ¿cómo se ve un hombre según Dios? En primer lugar, anótalo: atesora sus preceptos. Atesora los preceptos de Dios. Mira lo que dice nuevamente el versículo número 3, versículo número 3 en la primera parte: guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Guardar, en el texto acá, en el original, tiene la idea de atesorar. Atesorar simplemente significa 3 cosas, y quiero que a lo mejor los anotes ahí al ladito de donde tienes en tu Biblia o en alguna parte para que lo puedas recordar, pero la idea de atesorar contiene 3 ideas o 3 cosas. La primera, miran, anótalo por ahí, miran; la segunda es cuidan, y la tercera es cumplan. Miran porque es algo valioso, el tesoro que está diciendo acá el escritor; cuidan porque lo valioso se debe proteger; y cumplen porque es algo relevante para nuestra vida. Los preceptos de Dios, estas ordenanzas, algo que se debe obedecer, es lo que está atesorando acá el escritor. Y está animando, imagínate, como un padre animando a tu hijo, cosas bien importantes de cómo debe ser un hombre. Me imagino quizá a Pastor Jason hablando con sus 2 hijos, enseñándole cómo debe ser un hombre, cómo se comporta un macho, y ahí me imagino conversando con él en la casa a Joshua y a Andrew, diciéndole: oye, los hombres nos comportamos así, no andábamos ahí acusando, no andábamos haciendo esto. Imagínate ahora a David hablando con su hijo Salomón, diciendo: un hombre atesora la palabra de Dios.
Un hombre atesora los preceptos de Dios. Así se comporta un hombre según Dios. ¿Y sabes qué? ¿Cuáles son las evidencias de que alguien está atesorando la palabra de Dios? Bueno, lo primero que podemos ver y puede ser una evaluación también si nosotros estamos atesorando los preceptos de Dios, vamos a analizar algunas verdades. En primer lugar, ¿cómo sabemos si estamos atesorando la palabra de Dios? En primer lugar, si estás disfrutando la palabra de Dios. ¿Qué disfruta el hombre de Dios según el versículo? Fíjate nuevamente el versículo al comienzo, guarda o atesora los preceptos de Jehová, tu Dios. Guarda su palabra. Una pregunta, hermano. Cuando tú lees la palabra de Dios, ¿estás pasando un tiempo de disfrute o es como una tortura? No sé si tú estás entendiendo la idea, pero cuando atesoramos la palabra, lo primero que hacemos es disfrutarla. Por eso un hombre de Dios no solamente lee la Biblia porque tiene que hacerlo, pero lo hace porque es un disfrute, es un deleite, es un gozo hacerlo. Sé que para muchos creyentes, y fue también para mi vida al comienzo de nuestra vida espiritual, a veces se tornaba un poco difícil la lectura porque había muchas cosas que no conocíamos. ¿Cuántos de nosotros nos pasó eso cuando recién empezamos nuestra vida espiritual? A lo mejor estaba leyendo algunos pasajes y decía, pucha, no sé si lo estoy disfrutando tanto porque parece que no lo estoy entendiendo. Y es muy normal. Pero a medida que vayas aprovechando tu tiempo en la palabra, lo más normal, hermano, como hombre de Dios, es que vayas desarrollando un disfrute por la palabra de Dios. Y eso también nos lleva a los segundos, no solamente lo disfrutas, si atesoras la palabra de Dios, pero también inviertes tiempo en ello. Busqué la definición de invertir, y invertir, según el diccionario, dice emplear una cantidad de tiempo o dinero para conseguir una ganancia o lo que una persona desea. A veces nosotros queremos obtener algo de Dios, queremos obtener algo de la palabra de Dios, pero a veces como hombres somos un poco flojitos para invertir tiempo en la palabra de Dios, invertir a lo mejor en recursos que nos ayuden a profundizar en el manejo de la palabra de Dios. Por eso acá cuando hablamos de invertir tiempo, estamos hablando de algo intencional. ¿Cuánto tiempo estás gastando en eso que atesoras? Hay gente, por ejemplo, que atesora su cuerpo, invierte tiempo en el gimnasio, invierte dinero en alimentación específica, todo lo que tiene que ver con lo relacionado a ejercitar bien su cuerpo. Por ejemplo, el hermano Felipe es un físico-culturista acá que nos acompaña y él está invirtiendo mucho de su tiempo, de sus recursos en preparar bien su cuerpo. Pero, ¿sabes qué? Cuando tú inviertes, atesoras algo, estás invirtiendo tiempo y recursos en lo que estás atesorando. Y cuando hablamos de los preceptos de Dios, de la palabra de Dios, tenemos que entender que también como hombres, nuestra responsabilidad no solamente es disfrutar lo que estamos estudiando de la palabra, pero también debemos invertir tiempo en ello. No va a ser el crecimiento espiritual algo natural o algo como por generación espontánea, como creen a lo mejor algunos evolucionistas, que de la nada surgió todo, perfecto, así, un choque de eones y se construyó todo esto que vemos ordenado de la nada. No, así no es la vida espiritual, hermano. La vida espiritual tenemos que invertir tiempo en la palabra. Por eso también, hermanos, cuando entendemos que si queremos atesorar los preceptos de Dios, también requiere invertir tiempo desarrollando una actitud de buscar más de Dios en su palabra. Y de eso va a afectar también, en tercer lugar, bajo este punto, tu estado de ánimo. Alguien dijo que tu tesoro afecta tu estado de ánimo. Cuando lo tienes o no lo tienes, eso va a afectar. Y cuando hablamos de cosas, por ejemplo, como un auto, algunos varones cuidan mucho su auto. Incluso según he escuchado por ahí, no varones acá de la iglesia, pero de otros lugares, que he escuchado a damas decir que el varón cuida más al auto que a ella. No debe ser así eso entre nosotros, hermanos. Pero, ¿qué pasaría si atesoras tu auto, pero ¿qué afectaría en ti si a lo mejor chocaras tu auto o tu auto se echa a perder? ¿Cómo está tu estado de ánimo cuando ocurre eso? O por ejemplo el celular, hablando un poco de los adolescentes, los jóvenes que pasan mucho tiempo en su celular, ¿cómo te sientes cuando te lo roban quizás? O a lo mejor se ha caído al agua, o se ha echado a perder, o simplemente no funciona. ¿Afecta tu estado de ánimo al perder eso que a lo mejor para ti es algo importante, algo preciado? No sé si vas entendiendo la idea.
Por eso un consejo, hermano, que te quiero dar el día de hoy: nunca pongas tu estado de ánimo, tu confianza, tu deleite en algo que puedas perder o que se pueda perder. Si pones tu confianza en el dinero, en la salud, en el trabajo, todo eso se puede perder. Cuando vas a la palabra, hermano, eso afecta tu estado de ánimo para bien al ver las promesas de Dios, los propósitos de Dios para tu vida, o ves el leer como una carga, como una obligación, como algo que no disfrutas. Hermano, nuestra actitud a la palabra puede mostrarnos mucho cómo somos como hombres. Si tu actitud a la palabra no es de atesorar, probablemente la palabra para ti va a ser una carga. Y quizás otras cosas van a pasar a ser tu tesoro. Pero hermano, un hombre según Dios, según lo que vemos en el relato acá del versículo número 3, atesora la palabra de Dios. Atesora la palabra de Dios. En segundo lugar, mira, segundo principio que podemos ver del versículo número 3. En segundo lugar, un hombre según Dios no solamente atesora la palabra, pero en segundo lugar también anda en su camino. Anda en su camino. Mira lo que sigue diciendo el versículo número 3. Dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Sigue diciendo ahí la siguiente idea: andando en sus caminos. Andando en sus caminos. El hecho de que andemos en los caminos de Dios comunica que amamos a Dios. Por ejemplo, en Juan capítulo 14, no lo vamos a buscar por razón del tiempo, pero tú puedes recordar el texto donde el Señor Jesucristo en el capítulo 14, versículo 15, le dice a sus discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos. Anden en lo que yo les voy mostrando como camino. Vemos acá que Salomón aprendió eso de su padre, aprendió a amar a Dios andando en los caminos de Dios. Mira, un capítulo más allá en tu Biblia, lo que dice ahí en Primera de Reyes, capítulo 3, acompáñame una página más allá, Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 3, dice acá la palabra de Dios: más Salomón, al que estaba dándole el consejo David a su hijo Salomón, más Salomón amó a quién dice la Biblia, a Jehová. ¿Y cómo mostró ese amor? Andando en los estatutos de su padre David. Su padre le enseñó a andar en los caminos de Dios. Y sabes que la Biblia enseña que Salomón, al andar en los caminos de Dios, también desarrolló un amor por Dios. ¿Cuál es la evidencia de que ando en el camino de Dios? Y cuando hablamos de andar, esta palabra es bien interesante porque nos muestra algunas cualidades de qué significa andar. En primer lugar, ¿qué significa andar en su camino? Es conducirse acorde con. Este es un sinónimo de lo que significa esta palabra andar en este pasaje. Se conduce acorde con. Eso significa que mi vida se mueve de acuerdo con la palabra de Dios. Lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy diciendo está acorde, está siendo conducido, está siendo movido por lo que dice la palabra de Dios. Otro sinónimo de andar, según este pasaje, es ser dirigido acorde, es dirigido por, perdón, es ser dirigido por. Eso significa que no estamos reaccionando, más bien estamos respondiendo. Es la idea de alguien en un auto que está ahí conduciendo, está dirigiendo a que se mueva el auto. El auto no se mueve por sí solo. El auto está respondiendo en el movimiento a un estímulo, a una dirección que se le está dando. Y como hombre de Dios, hermanos, los hombres de Dios no están reaccionando a los problemas, las circunstancias, las crisis. No nos movemos en nuestras emociones por lo que está ocurriendo, hermano. Más bien, los hombres de Dios están respondiendo a Él de acuerdo a lo que enseña su palabra. Nos movemos por fe, hermanos, y no por vista. Es la idea de quién está manejando tu vida. ¿Es Dios quien maneje tu vida? ¿Es Dios que está dirigiendo tu vida por completo? Un hombre de Dios atesora los preceptos de Dios y anda en sus caminos. Quiero que me acompañes, por favor, de una forma rápida al libro de Deuteronomio, Deuteronomio capítulo número 8, porque no solamente se conduce acorde con o se dirige por, pero también lo que nos muestra la Biblia de andar o conducir, también nos muestra un cuidado que debemos tener como hijos de Dios. Mira lo que dice Deuteronomio, capítulo 8. Vamos a dar lectura a varios versículos, así que quiero invitarte que por favor me acompañes ahí en tu casa a algunos versículos de la palabra, comenzando desde el versículo número 1,
dice la palabra de Dios, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo ordeno hoy. Por favor, subraya la primera frase, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo ordeno hoy. Esa frase completa subráyala, porque vamos a darnos cuenta que en esta parte, Dios en el capítulo 8 de Deuteronomio va a poner un cuidado que debemos andar, y va a decir en primer lugar que debemos tener cuidado con poner por obra todo lo que Dios dice. Y luego la siguiente parte nos va a decir, ten cuidado de no olvidarte de Dios, de no hacer lo que tú dices, de hacer lo que Dios dice. Y esto es bien interesante que lo entendamos. Mira lo que sigue diciendo el pasaje, versículo 1, dice, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres, versículo 2, y te acordarás de todo el camino por el que te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, versículo 3, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Versículo 5, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová, tu Dios, te castiga. Guardarás pues, mira lo que dice acá, versículo 6, guardarás pues los mandamientos de Jehová, tu Dios. Fíjate lo que dice al final de esta parte. Andando en sus, ¿qué dice la Biblia? En sus caminos, temiéndole. Aquí dice, ten cuidado, cuidaréis por poner por obra todo lo que ha hecho Dios. Dios ha hecho tanto por ti, ha traído cosas que a ti te gustan, como cosas que no te gustan tanto como algunas disciplinas, pero tú guardarás, tú vas a atender, tú vas a andar obedeciendo todo lo que Dios dice, andando en sus caminos. Y esto es bien interesante, hermanos, que lo tengamos en cuenta, porque un hombre verdadero, un hombre según Dios, se preocupa de andar siempre en los caminos de Dios, de andar siendo dirigido por Dios, haciendo lo que Él dice, no lo que uno cree, no lo que uno piensa que es mejor, sino lo que la Biblia dice claramente que es lo mejor para tu vida. Por razón del tiempo no vamos a leer completo este capítulo. Quiero invitarte que avances conmigo hasta el versículo número 11, porque vamos a ver otra cosa que cuidarnos. No solamente debemos cuidar de poner por obra todo lo que Dios dice, pero también debemos tener cuidado de no olvidarnos de Dios. Tú podrás decir, pero pastor, ¿yo cómo me voy a olvidar de Dios? O sea, Dios ha hecho tanto por mí, Dios ha hecho tanto que en realidad no sé si podría en algún momento olvidarme de Dios. Mira lo que dice el versículo número 11, bien interesante este pasaje. Versículo 11 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. ¿Cómo nos olvidamos de Dios? Versículo 12 nos va a ir mostrando un poco. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente. Y fíjate lo que dice el 14, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, que te hizo caminar por el desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Interesante lo que está diciendo. A veces nos olvidamos de Dios, nos olvidamos que Él nos da la capacidad de trabajar, que Él nos da la capacidad de tener la familia que tenemos, el lugar donde vivimos, el sustento que tenemos. Hermano, una forma de vivir no andando en los caminos de Dios es olvidando que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Como está enseñando Pastor Jason en la serie, no es mío, es tuyo, Señor.
Y ¿sabes qué? Si tú tienes la habilidad de poder trabajar, es gracias a Dios. Si tú tienes una esposa que te aguanta, que te soporta y que te ama, es gracias a Dios. Si tú tienes algo bueno en tu vida, es todo gracias a Dios. No te olvides de Dios. Versículo 18, mira lo que sigue diciendo. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduviereis en pos de dioses ajenos, y les sirvieres a ellos, te inclinaréis, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Versículo 20. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habéis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. No habéis atendido a la voz de Jehová tu Dios. Hermano, hermana, bueno, hermano no más, hoy estoy tan acostumbrado a hablar a la congregación completa, hermanos, varones, de pecho peludo, ahí decía a los jóvenes por el chat. Hermanos, si queremos ser hombre de Dios, debemos andar por los caminos de Dios. Un hombre no es aquel que tiene más mujeres o el que grita más, es el que obedece y sigue los parámetros de Dios, el que anda con cuidado obedeciendo a Dios, pero también con cuidado de no olvidar lo que Dios ha hecho en su vida, siendo obediente a Él, siendo fiel a Él. Y fíjate en el último versículo, versículo 20 de este pasaje, porque nos va a introducir a la siguiente idea que vamos a ver el día de hoy. Mira lo que dice al final de este versículo: por cuanto no habéis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Mira, punto número 3, quieres anotar cómo se ve un hombre de Dios. En primer lugar, atesora la palabra. En segundo lugar, anda en sus caminos. En tercer lugar, atiende a su voz. Mira lo que sigue diciendo en Primera de Reyes. Vuelve por favor conmigo, Primera de Reyes capítulo 2, versículo 3, dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, fíjate, y sigue diciendo, y observando sus estatutos, mandamientos, sus decretos, sus testimonios. Lo interesante es que la palabra ahí, observar, se traduce también en algunas otras traducciones de la Biblia como atender. Y la palabra en el original de observar significa mirar con atención para adquirir conocimiento. Es mirar atentamente a algo para sacar provecho, para sacar una enseñanza. Cuando atendemos la palabra de Dios, hermanos, cuando ponemos atención a lo que Dios quiere decir a nuestra vida, no estamos atendiendo a cosas que sentimos que puede ser. No es algo claro que Dios quiere comunicarnos. ¿Qué evidencias tenemos, hermanos, que estamos atendiendo la palabra de Dios? Algunas cosas que puedes evaluar de tu propia vida si estás atendiendo o no la palabra de Dios. Primera cosa, cuando atiendes la voz de Dios, te enfocas en su voz a pesar de las distracciones. ¿Sabes qué? A mi esposa le carga el fútbol, lo detesta. Creció en una familia que eran tan hinchas de Colo-Colo que ya llegaba a ser enfermizo. Y cuando ella fue creciendo, obviamente ella hizo un compromiso y dijo: nunca más voy a ver fútbol, hasta que se casó conmigo, ¿ya? Y ella nuevamente empezó a ver fútbol y sabe que yo soy hincha del Colo-Colo, el mejor equipo, aunque ayer perdimos 5-1, ya, pero eso es un consuelo que vamos a después tener con otras victorias, otros campeonatos. Pero bueno, volviendo al punto, a mí me encanta el fútbol, a mi esposa lo detesta. ¿Y sabes qué? Cuando a veces estoy mirando partidos de la selección o del Colo, ella hace todo para distraerme, porque le molesta un poco que yo esté viendo ahí atentamente el fútbol y me empieza a meter conversa, me empieza a decir: podemos tomar 11 ahora, acompáñame a hacer la 11, y empieza ahí como a tratar de dar algo para que yo deje la atención del fútbol. Ahora, si tú eres como yo, a mí me encanta el fútbol, sé que hay varios también que le gustan, por ejemplo, el hermano Mirko también es hincha del mejor equipo de Chile, y sé que si estamos viendo un partido del Colo, por más que nuestras esposas nos estén diciendo, por ejemplo, cuida a Pablito, le estaría diciendo Mirko estaría diciendo: sí, sí, Gisela, porque él estaría atento ahí a lo que está pasando en el partido. No sé si vas entendiendo la idea, pero cuando nos enfocamos en algo, que tenemos ganas, que tenemos toda la atención ahí, por más que hayan distracciones, nada nos distrae. A veces cuando hablamos de la voz de Dios, tenemos que entender que hay muchas distracciones.
El enemigo quiere traer a nuestra vida demasiadas distracciones para que no atendamos a la voz de Dios. Por eso, cuando hablamos de enfocarnos a pesar de las distracciones, tenemos que entender que a pesar de todo lo que hay a nuestro alrededor, debemos tomar un tiempo cada día en lo posible de enfocarnos en su voz. Es lo que debemos hacer con Dios. Quizás apagar la televisión, desconectar las notificaciones del celular, quizás en algunos casos si estás ocupando el computador para hacer tu lectura, quizás desconectar el wifi o lo que te distraiga. Quizás para algunos no pueden concentrarse porque como están en la casa, a lo mejor hay familia o niños pequeños que no les permiten concentrarse. Busca un lugar donde tú te concentras, te enfocas en Dios, eliminas las distracciones y concentras toda tu atención en lo que Dios quiere decirte en ese día. Hermano, el día de hoy tenemos que entender que hay una batalla con pasar un tiempo con Dios. Y esa batalla, hermanos, como hombres, tenemos que decidir ganarla cada día. Amén, hermanos. Tenemos que decidir ganarla cada día. No solamente nos enfocamos en su voz a pesar de las distracciones, pero nos enfocamos, nos concentramos en su voz intencionalmente. Cuando salgo de citas con mi esposa, bueno, antes salía más antes de la pandemia de COVID, pero una vez salimos un día de citas con ella, fuimos al Costanera a comer a un restaurante que a ella le gusta mucho, pero justo en ese restaurante había una televisión bien grande. Justo ella estaba sentada, la televisión estaba detrás de ella y era la semifinal de la Champions. ¿Ya? Como te estaba diciendo, yo soy bien fanático del fútbol, ya, y ahí estaba mi esposa, estábamos comiendo, y de repente se me iba la mirada a la televisión a ver, estaba jugando en ese tiempo, parece que el PSG contra el Barcelona, y ahí estaba lluvia de goles para ahí y para acá, y gritaban gol, y yo estaba tratando de poner concentración absoluta en mi esposa, y mi esposa como que estaba un poco frustrada, y le dije, bueno, fue la peor decisión venir a comer acá, mejor vamos a otra parte, a concentrarnos, porque ella quería toda la atención que yo tenía que darle. Y a veces habían distracciones, pero también tenemos que ser intencionales en concentrarnos, no solamente en las citas con nuestra esposa, bueno, para los solteros, algún día la tendrán, oren a Dios para que llegando el momento puedan casarse con su ayuda idónea, amén jóvenes, ya, pero los varones no solamente tenemos que desarrollar intencionalmente, pasar tiempo intencional concentrándonos en nuestra esposa, escuchándola, apagando el celular, dejando todo de lado, para poner atención a lo que ella quiere para decirnos a nosotros, pero también tenemos que hacer lo mismo con Dios. Por eso, hermanos, no hay nada más molesto y más frustrante cuando no te están atendiendo, no te están prestando atención. Ya, si todavía con ese ejemplo no estás entendiendo el punto, te quiero poner y hacer algunas preguntas como ejemplo. A ver, ¿cuántos de acá, ya, cuántos varones han hecho un trámite esperando que te atiendan? Ya, quizás en el banco, haciendo una fila, sacando un número. No sé cómo es tu reacción, pero cuando llego al banco, saco el número y tengo el 351 del Banco Estado y van en el número 12, yo me empiezo a impacientar y me empiezo a frustrar un poco. No sé si te pasa, ¿ya? Otra pregunta o otra ilustración. ¿Ha ido a comer a un restaurante y están tomando el pedido a todos, pero parece que en tu mesa se olvidan y pasan de ti y de repente tú dices, levanta la mano y dices, aquí necesito pedir, dicen, al tiro lo atiendo, al tiro voy a atenderlo. Y te das cuenta que siguen atendiendo a todos y a ti no. No sé si te ha pasado o yo soy el único que a lo mejor le pasan esas cosas cuando van a comer, pero frustra, molesta un poco. Ya, otro ejemplo. Has llamado al servicio al cliente que tiene esa musiquita sonando todo el rato y tienes que poner ahí los números, ahí digita tu root, ya digita la opción que tienes que hacer, ya, espera en línea, enseguida lo atendemos. Y empiezas a frustrarte ahí escuchando la musiquita todo el rato, comienzas a frustrarte y comienzas a apretar más botones y de repente te cuelgan más encima. ¿Cuántos de nosotros nos frustramos con cosas así cotidianas que a lo mejor hemos tenido que vivir? Ahora imagínate Dios tratando de llamar nuestra atención, Dios haciendo todo para llamar nuestra atención y nosotros dejándolo en el número de espera, diciéndole, al tiro te atiendo, Señor, al tiro te atiendo, al tiro voy a atenderle. ¿Sabes qué?
Dios necesita, no solamente necesita, sino que es digno de toda nuestra atención, hermano. Por eso cuando pensamos en Dios, Dios a veces tiene que tocar diferentes botones de nuestra vida, crisis, problemas financieros, diferentes circunstancias para llamar nuestra atención, con el fin que le atendamos. Y ¿sabes qué? Cuando no entendemos eso, hermano, no importa que tú disfrutes mucho de la palabra, no importa que te esfuerces en andar en sus caminos, si no estás atendiendo la voz de Dios. Por eso estas cosas son importantes en la vida de un hombre de Dios. Y todo esto, hermano, tenemos que hacerlo como punto número 4 y último, a la manera de Dios. Tenemos que atesorar sus preceptos, tenemos que andar en sus caminos, tenemos que atender la voz de Dios. Pero ojo, el texto es claro, dice que lo debemos hacer a su manera, no a la nuestra. Versículo 3, nuevamente al final dice, andando en sus caminos, sus mandamientos, sus preceptos y su testimonio, y fíjate lo que sigue diciendo, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, de la manera de Dios, a la manera que Él quiere, no a la manera que nosotros queremos, hermanos. ¿Qué implica eso? Si esa es su manera, es algo tan sencillo como no es a nuestra manera. Algo más que implica es que no adapto a Dios a lo que yo creo, a lo que yo quiero. Más bien la Biblia nos invita a tomar la forma de Dios, a adaptarnos a lo que Él quiere para nuestra vida. Ante las circunstancias, hermano, la pregunta que debemos hacernos siempre es, ¿qué decisión glorifica a Dios? Esto que estoy pensando, esto que estoy tomando decisiones ahora, como líder de hogar, como hombre de familia, ¿exalta a Cristo? Ojo, no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. No es qué me beneficia a mí, no es qué me acomoda a mí, no es qué me gusta a mí, es qué le agrada al Señor. Y como hombres, hermanos, tenemos que tomar en cuenta. Debemos esforzarnos, si te das cuenta de lo que estamos estudiando, esto no es algo inmediato, no es algo espontáneo, es algo que debemos trabajar. Y todos nosotros, hermanos, podemos trabajar el día de hoy como hombres, esforzarnos a ser hombres para poder tener la actitud de un hombre bíblico, un hombre conforme a Dios. ¿Vas entendiendo la idea, hermano? Y la promesa cuando lo hacemos, según el versículo 3, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Ojo, no es una promesa de que todo nos va a salir bien. Es una promesa que cuando hacemos las cosas conforme a su propósito, Él se glorifica y Él nos bendice. Y la bendición a veces, como hemos leído en el texto el día de hoy, a veces van a ser algunas dificultades que nos apretan, pero todo eso nos va a forjar para ser más como Él. Y hermanos, hombres de Dios buscan ser como Dios. Por eso, hermanos, cualidades que tenemos que tener como hombres de Dios. Sé un hombre. ¿Cuántos queremos ser hombres de Dios el día de hoy? Amén, hermanos. Si queremos ser hombres de Dios, atesora sus preceptos, anda en sus caminos, atiende su voz, pero hazlo a su manera, no a la tuya, hermano. Vamos a orar y vamos a terminar el estudio del día de hoy. Gracias, Padre Santo, por este tiempo estudiando tu palabra, Señor. Te pido que nos ayudes como hombres tuyos, Señor, hijos tuyos, que nos aconsejas y nos ayudas el día de hoy, Señor, a entender que tú tienes un plan y un propósito para nosotros y que como hombres tuyos, Señor, también tenemos responsabilidades ante ti, Señor. Y Padre, te pido en esta hora que tanto los jóvenes como ya los padres de familia, los hombres que están liderando una casa, Señor, podamos tomar el compromiso de lo que estamos viendo de tu palabra y pudiendo tomar este desafío de crecer aún como un hombre tuyo, atendiendo tu voz, Señor, escuchándola cada día, Señor, siendo obediente, andando en tus caminos y haciéndolo siempre a tu manera, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Ayúdanos a tomar compromisos el día de hoy. Tú solamente sabes cómo nos ha impactado tu palabra el día de hoy, pero Padre, hoy queremos pedir que no terminemos este servicio sin haber tomado un compromiso contigo, Señor. Ayúdame y ayuda a mis hermanos, Señor, a tomar desafíos y compromisos por ti para seguir siendo conformados a ser un hombre de acuerdo a lo que enseña tu palabra. Padre, te agradezco por este tiempo, te agradezco por cada varón. En el nombre de Cristo Jesús oramos y pedimos tu bendición. Amén. Pastor Jason. Bueno, muchas gracias por la enseñanza y